Hola, ¿qué tal? Esto es Cercanos, una plataforma que seguimos desarrollando en TD+, y las diferentes plataformas que tiene el canal como tal para ustedes, enfocado en el contenido educativo que nos gusta llevarles semana con semana. Y más que educativo, formativo también al mismo tiempo en las tendencias en negocios, emprendimiento, educación y sobre todo generación de empleo. Siempre termino concluyendo que al final estas cuatro grandes áreas o estos grandes cuatro temas se terminan resumiendo en uno solo, que es la calidad de vida suya y mía, que si podemos encontrar las mejores oportunidades de ese lado, sin duda vamos a ver un resultado entonces en la calidad de vida que como ciudadanos y ciudadanas tenemos. Hoy vamos a estar hablando de los centros de servicios compartidos, que podríamos decir que es un modelo de operación de un negocio en específico, pero para eso hemos citado a Federico Campos, quien es socio de consultoría en Deloitte y que nos va a estar ilustrando un poco alrededor de qué son, cómo se han venido desarrollando y evolucionando en el país, qué tipo de profesionales son los que están encontrando oportunidades en este sector también. Así que, Federico, bienvenido y gracias por estar con nosotros en esto que es Cercanos. Muchas gracias, Bernal, por la oportunidad y por supuesto que encantado de conversar de este tema. Centros de servicios compartidos es un tema que me apasiona. Tengo más de 14 años en Deloitte y durante esos prácticamente 14 años pues hemos venido desarrollándonos alrededor de este sector como tal y bueno, listos para conversar de este tema tan Muy importante bien. para nuestro país. Muchas gracias, Federico, y por su tiempo también. Federico, si pudiésemos definir de una forma general para que todas las personas, sin importar temas educativos, sociales, económicos, comprendan cómo funciona un centro de servicios compartidos, ¿qué podríamos decir? Bueno, una definición muy sencilla, un centro de servicios compartidos, como su nombre lo indica, centraliza actividades que son comunes para una compañía en un solo lugar. ¿Y por qué lo hace? Para buscar eficiencias, para buscar estandarización y sobre todo, por supuesto, para buscar una mejora en costos. Básicamente es una definición bastante simple. Podríamos decir que es como traernos todo hacia un mismo lugar entonces y que agilice la operación. ¿Por qué las empresas deciden hacer esto, Federico, y no seguirlo desarrollando de la forma convencional quizás de tener una operación en X, Y o Z lugar? Bueno, porque se dieron cuenta muy rápidamente que tenemos organizaciones duplicadas en los diferentes países en los cuales una empresa grande multinacional opera. Entonces, de nada sirve tener dos, tres contadores en Costa Rica, dos, tres contadores en Nicaragua, dos, tres contadores en Guatemala, cuando tal vez utilizando economías de escala podríamos tener únicamente dos o tres. Entonces, podríamos decir que entre los mayores drivers, como les decimos, para establecer un centro de servicios compartidos, evidentemente es un negocio, obviamente tiene que haber mejora en costos, pero sobre todo eficiencia en los procesos, control, porque es la forma de cuando estandarizamos, controlamos, y que haya economías de escala, como lo decía, para mejorar el costo. La operativa de estos centros de servicios compartidos, perdón, ¿hace cuánto inician en el país y cómo hemos ido viendo el progreso de ellos en nuestra economía? Más o menos, Bernal, y no sé si usted se acuerda, allá por los 90 iniciaron los Con, centros de servicios compartidos con Procter Gamble, que ok. quedaba en Forum 1. Básicamente en ese momento no se le llamaba centro de servicios compartidos, se llamaba la oficina de Procter Gamble y en aquel momento el que hablaba inglés entraba a trabajar y eso era el modelo de ellos. Habla inglés, yo lo capacito y usted viene y me da servicios. A partir de los 90 con también esto tiene un poquito de cola cuando en la administración de Oscar Arias se estableció el modelo de zona franca, donde se beneficia a las compañías que están en este régimen con temas impositivos. Entonces, hacía más atractiva la inversión extranjera. Viene Procter Gamble, después algo similar lo hace, si no me equivoco, Intel, y de ahí es un boom hasta el día de hoy, que podríamos decir que el sector ya tiene 25, casi 30 años de ¿Cuáles operar. son, porque ahora usted mencionaba el tema de contadores, ¿verdad? Y esa diferenciación de tener contadores en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, no sé. Pero ¿cuál es la diferencia entre tenerlos en esas locaciones, a tenerlos en un mismo sitio y qué procesos son los que se han venido desarrollando entonces desde un centro de servicios compartido para una operación?
Solo contabilidad, solo mercadeo? ¿Cuáles son los procesos? Claro que sí, y eso, Bernal, lo podemos ver en un estudio que recientemente ha realizado Deloitte de centros de servicios compartidos. Y básicamente los centros de servicios inician con procesos financieros, que son procesos bastante estandarizados o bastante iguales de hacer, porque la contabilidad, como dicen ellos, es generalmente aceptada en todos los países de la misma forma. Entonces, esto inicia con procesos meramente financieros, que serían los tres grandes, que sería la cuenta por cobrar, la cuenta por pagar y la contabilidad general como un todo. Sin embargo, a través de los años se han ido atrayendo, se han ido migrando o transicionando nuevos procesos, como lo serían tecnología y también temas ya más de proveeduría como tal. Entonces, esos son los principales procesos, repito, todo lo que tiene que ver con finanzas, todo lo que tiene que ver con tecnología y ya después un poquito más, podríamos decir, más especializados con proveeduría y con tesorería. ¿Existe algún mapa o alguna estadística que nos diga en Costa Rica aproximadamente cuántos centros de servicio están operando? Claro que sí, y en eso por supuesto que tengo que darle también créditos a Cinde, quien trabaja muy de cerca con nosotros en la inversión extranjera. Y básicamente, como centro de servicios compartidos, existen alrededor de 70 como tal. Y para que tengamos una idea, esos 70 han llegado a emplear más de 30,000 colaboradores, ¿verdad? Y por supuesto que son colaboradores que ya sé que más adelante vamos a hablar un poquito, pero es gente especializada, ¿verdad? Es gente con cierto grado de conocimiento que hace que sea muy atractivo trabajar en un centro de servicios. Entonces, como le decía, sí, son aproximadamente más o menos 70 y más de la mitad de esos centros de servicios compartidos están realizando o soportando procesos multifuncionales, como le decía anteriormente, como finanzas, como tecnología, proveeduría, tesorería y también recursos humanos. Y hay un factor que usted acaba de mencionar y mencionó un número absoluto de 30,000 empleos, ¿verdad? Generados en estos centros de servicios. Y ahora que también menciona Cinde, por ejemplo, en solo el corte del año 2020, ellos arrojaban que se habían generado más de 18,000 empleos por medio de inversión extranjera directa. Habría que ver la estadística y la comparación, ¿verdad? El cruce de datos para saber de esos 30,000 que usted menciona cuántos representan en esos casi 18,000. Pero la pregunta puntual es, ¿cuánta generación de empleo? Y los números lo demuestran, pero quisiera que usted amplíe en ello. ¿Cuánta generación de empleo se garantiza al país a través de la operación de centros de servicios compartidos en nuestra nación? Sí, yo no tengo la estadística para darte el número completo de cuánto generación de empleo se garantiza. Lo que sí te puedo decir es que continuamente vemos a través de los medios, a través de ustedes los medios, X empresa abre operaciones en Costa Rica, X empresa se expande, X empresa busca 200, 300. Y es una mano de obra bastante calificada porque al ser calificada paga bien. O sea, a quien no le gusta que le paguen bien, ¿verdad? A todos nos gusta. Entonces, sí te puedo decir que es muy importante, es una generación de empleo continua y sobre todo cuando una empresa se establece en Costa Rica y prueba el modelo, se da cuenta que puede hacer mucho más cosas. Entonces ya pasa no solamente de finanzas, hago también recursos humanos, hago proveeduría, hago tecnología, hago un montón de cosas desde acá que necesito contratar gente. Al final del día, un centro de servicios compartidos es un centro de personas que operan procesos, porque los procesos, la tecnología, los podemos gestionar y los podemos solucionar y si el software no sirvió, lo arreglamos. Pero los que corren todo esto de gente son personas. Así que es una generación de empleo riquísima porque está en continuo crecimiento. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante para ver un poco más de habilidades en específico que se requieren dentro de estos centros. Pero también algo que quisiera, con lo que quisiera cerrar más bien este primer bloque de la conversación es qué factores tiene Costa Rica, además del régimen de zona franca, ¿verdad? Pero qué factores tiene Costa Rica para que un centro de servicios compartidos venga a posicionarse acá y no en sus inmediatos competidores como Centroamérica o Sudamérica inclusive.
Parece que voy a repetir en la respuesta, pero es importante mencionarlo. El factor número uno de la gente es la calidad de personas que tenemos nosotros y el bilingüismo o trilingüismo que estamos desarrollando. El nivel de inglés que tenemos es un inglés de negocios bueno, que inclusive cuando se compara con países más baratos como la India, no les gusta mucho a las compañías porque al indio, perdón, no se le entiende bien, el acento es muy pronunciado, en cambio les gusta obviamente el inglés de Costa Rica. Segundo, los beneficios impositivos del régimen de zona franca. Tercero, estamos ubicados en el mapa de América en un lugar que la zona horaria permite trabajar muy bien con toda la zona horaria de Estados Unidos y tener un pedacito con Europa. Entonces es muy fácil dar servicios y soportar servicios de compañías que están en Estados Unidos porque se ajusta muy bien el uso horario. También, no menor, pues somos un país bastante estable políticamente. Obviamente, siempre cualquier país tiene sus temas políticos, pero aquí no vemos esas cosas que vemos en Nicaragua o que vemos en Venezuela. Entonces, es un país que está bastante estable políticamente. Otro factor importante, estamos a 2 horas y media, 3 horas de Estados Unidos en un vuelo. Muchas de las compañías que se establecen acá tienen sus casas matriz, sus headquarters en Estados Unidos. Entonces es bastante fácil para el ejecutivo agarrar un avión e ir a Costa Rica. Nuestros competidores más importantes, Colombia, se está abriendo campo muy fuertemente. Argentina en el pasado ya un poquito dejó de ser competidor. ¿Por qué? Porque es demasiado largo, porque su uso horario no es el correcto. Y sobre todo también se está abriendo importantemente México, pero es importante, y recientemente hicimos un estudio al respecto, es importante que el bilingüismo en México, a pesar de la cantidad de gente que son, no es tan alto como es el de Costa Rica por joven, per cápita, por así decirlo. Entonces, factores hay muchos, pero tal vez te mencioné los más importantes y los que nosotros vemos en la práctica. Este factor, y ya para irnos al corte, este factor de la zona horaria en la que nos encontramos nosotros hace que también las empresas, cuando deciden dónde posicionar sus centros de servicios compartidos, casi que es uno de los puntos primordiales, porque entonces podríamos ver que, por ejemplo, aquí en el país no opera quizás centros de servicios compartidos de empresas del sudeste asiático o de regiones un poco más hacia el oriente, ¿verdad? Del planeta, que son zonas que están cada vez desarrollándose en mayor cuantía. Así es. Tradicionalmente soportamos empresas más Europa y estadounidenses. Sin embargo, y yo sé que no hay mucho tiempo en este segmento, pero sin embargo, usualmente las compañías tienen 3 centros de servicios, el de América, el de Europa y el de Asia. Entonces, dividen un poquito sus soportes de operaciones basado en estos elementos que acabamos de hablar. Pero hay centros de servicios mucho más desarrollados que ya se olvidan de la geografía y entonces empiezan a decir, bueno, en Costa Rica son buenísimos haciendo la cuenta por cobrar. Se hace la cuenta por cobrar para todo el mundo. No importa la zona horaria porque se buscarán otras formas si hay necesidad de tener una interacción, se buscarán otras formas. Pero bueno, ya sería entrar como un demasiado tecnicismo operativo de un centro de servicio. No, y bastante interesante para terminar de conocer el modelo. Vamos a hacer una pausa y al regresar más bien en esto que es Cercanos, para seguir conversando con Federico Campos, quien es socio de consultoría de Deloitte acerca de los centros de servicios compartidos. Vamos a ver habilidades que usted y yo podríamos requerir para poder ser parte de este modelo que cada vez crece más en el país y sobre todo algunos retos que tiene el seguir desarrollando este modelo en nuestra economía. Esto al volver de la pausa. Cercanos, es actualidad en negocios, empleo, educación y emprendimiento. Visita nuestra página web y seguinos en redes sociales. Regresamos a esto que es Cercanos, donde como cada semana les hacemos la invitación para que pueda sumarse a esta comunidad de aprendizaje podríamos decir que en una malla de contenidos educativos, una parrilla de programación educativa que en TDMás hemos querido seguir haciendo crecer cada vez más.
con formatos como Ciudadanos sin Vergüenza, Conversaciones sin Vergüenza, Diálogos Improbables, Dementes y por supuesto Cercanos, que es ahorita donde estamos reunidos ustedes y nosotros para seguir aprendiendo. Federico Campos, ya lo hice parte del equipo, Federico Campos, quien es socio de consultoría de Deloitte, pero sí, hoy es parte de nuestro equipo en este programa que estamos aprendiendo todos y todas juntos alrededor de los centros de servicios compartidos. Hablábamos previo al corte de la dependencia del uso horario para que una empresa determine posicionar su centro de servicio. Y también otro tema que quisiera rescatar ya y profundizar en este bloque es el tema de la generación de empleo, que ya veíamos que es uno de los principales factores de estos centros y de las bondades que tienen los centros de servicios compartidos. Pero si habláramos específicamente de la calidad de empleos que se generan y sobre todo los calificativos que deben tener esas personas para poder ocupar estas posiciones, ¿cómo podríamos resumir ese listado de habilidades, Federico? Gracias, Bernal, y lo comentamos un poquito en el bloque anterior. Inglés, bilingüismo, o en algunos casos, un tercer idioma. ¿Cuál? Es decir, se mantiene desde el 90, porque usted lo mencionó en el bloque anterior que era casi que el 90 era inglés, check, centro de servicio compartido, o sea que hoy sigue siendo igual. Completamente, tiene que haber un inglés suficiente para poder soportar procesos en inglés. Si no es suficiente, pero la persona está estudiando, la misma compañía se encarga de continuar su desarrollo en el idioma inglés. Muy bien. O inclusive, algunos con un tercer idioma, y entonces, ¿cuál? Bueno, ahí sí puede variar. Por ejemplo, se soportan muchos procesos de Brasil, así que portugués, por supuesto. Y después, menor o mayor escala, ya sería como difícil, pero alemán, francés, pero el inglés es fijo. Idiomas. Idiomas, exacto. Después tienen que, como lo decíamos, los procesos financieros son, por definición, los primeros con los cuales inician los centros de servicios compartidos. Las personas deben de tener conocimientos de corte financiero. No necesariamente ser un contador, no hay que ser un contador necesariamente, pero hay que entender que existe un debe y un haber, y que existe una cuenta por pagar y por cobrar. ¿Y de dónde se nutre el país? Bueno, de los colegios técnicos, hacen técnicos en contaduría. Ese conocimiento es primordial o básico. De ahí en fuera, aparte del inglés y de los conocimientos en finanzas o en contabilidad, yo creo que ya después vendrían temas muy variados. Específicos y por supuesto pues tener una buena actitud, y por supuesto tener colaboración, y ahora creo que ya las nuevas generaciones vienen con el chip digital y entender, o sea, lo demás ya es un poco más. Y a ese punto quería entrar, porque un tema de los que creo que sigue siendo un gran pendiente en Costa Rica y en general, sobre todo por las etapas formativas previas de la población o del talento, siguen siendo las destrezas digitales o las habilidades que tengan las personas para poder enfrentarse a cosas tan, podríamos decir hoy, básicas como abrir un Word y hacer un documento, ¿verdad? Hasta algo muchísimo más elaborado que requiere algún tipo de programación o lenguaje Java, no sé, SQL, ¿verdad? Que son ya temas destrezas digitales mucho más elaboradas. Entonces, en esa gama, digamos, de posibilidades, ¿dónde se concentran las habilidades digitales que se requieren? Bueno, en todas, es que no te puedo dar una especificidad porque realmente es en todas. Algo muy importante, yo no tengo que saber de todo para entrar a un centro de servicios. Tengo que saber el inglés y tengo que saber de ciertos procesos financieros. El centro de servicios es un incubador de conocimiento. Las mismas compañías se encargan de capacitar y de enseñar a todos sus colaboradores. Antes teníamos el sesgo que había que hacerlo presencial y entonces se quedaba la gente en clases después de las 5 o 6 de la tarde. Hoy por hoy todo se hace virtual. Entonces se entrena a la gente en temas digitales. Algo que está muy de moda y que se está haciendo mucho es robótica de procesos. En sus siglas son RPA por inglés, que es robotizar procesos transaccionales. Y la verdad es que si usted va y busca en la universidad donde hay una clase de robótica de procesos, tal vez no existe.
pero los centros de servicios sí tienen la capacidad para enseñar a la gente. Entonces, creo que hay que venir con ese chip tecnológico, con ese chip de que, como decía, no me da miedo abrir un Word, no me da miedo abrir un PowerPoint, y lo demás vendrá en conocimiento, y creo que eso es lo más importante, una actitud para aprender. Este estudio que ustedes realizaron como firma consultora, como Deloitte, arrojó retos que presenta el sector en el país, y uno de los cuales creo que quisiera rescatar, y podríamos hablar de los otros también en el camino, pero sería que al principio usted hablaba, y lo acaba de mencionar también en la característica formativa de los centros de servicio, ¿verdad? Y es cómo se modificó, porque uno de los retos que ustedes hablan es el nuevo normal, sobre todo con la interacción en espacios físicos, ¿verdad? Pero cómo se modificó la dinámica operativa de un centro de servicio producto de los fenómenos que hemos vivido con la pandemia, temas económicos, sociales, comportamiento y más humano, pero para poder seguir robusteciendo ese sistema casi como un enjambre, ¿verdad? Dentro de estas compañías y la operación que colocan en el país. Bernal, si hay algún sector que salió fortalecido de la pandemia, son los centros de servicios compartidos. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana apagamos el switch de la oficina y prendimos el switch en las casas, y todos pudieron trabajar sin ninguna interrupción, o una interrupción muy, muy baja, y el centro siguió funcionando. En este estudio que vos mencionabas, la mayoría de los centros de servicios entrevistados reportaron que su movimiento hacia la virtualidad trascendió sin mayor problema. Entonces, eso fortaleció muchísimo los centros de servicios, porque las casas matriz empezaron a decir, no, ahí siguieron trabajando, ahí nada ahí nada pasó, más bien le voy a mandar al centro de servicios más procesos. ¿Para qué? Porque estoy en un ambiente seguro. Si, pues ya sabemos que no va a venir una pandemia otra vez muchos años, pero si viene algún otro acontecimiento, inundaciones, terremotos o algo así, sé que en Costa Rica me pueden seguir soportando los procesos y yo puedo seguir trabajando. Eso es un sector que salió muy, muy, muy fortalecido en cuanto a pandemia. Y hablando que me decías de los espacios, claro, los centros de servicios, para lo que viene como un reto, están modificando sus espacios, porque vamos a volver a la oficina, sí, pero para ir a la oficina a hablar por teléfono y a contestar correos, eso sabemos que lo podemos hacer en la casa muy bien. Entonces los centros van a volver a la oficina para hacer cosas diferentes, para hacer cosas bonitas, para generar ideas, para generar valor y para aprender. Entonces visualizamos que van a dejar de ser aquellos famosos cubículos, ¿verdad? Donde yo voy, me siento todos los días en mi mismo espacio y hago mi trabajo, hacer espacios mucho más colaborativos, hacer espacios para generación de ideas, hacer espacios para conversar y hacer equipo. El día que te toca hacer correos y contestar llamadas, lo haces desde la casa, porque ya sabemos que se puede hacer bien. Y esto soporta otro de los desafíos o retos que ustedes también presentan, que es cómo hacer que los centros de servicio evolucionen hacia centros cada vez más especializados o de un alto valor, ¿verdad?, dentro del desarrollo. Y ese sería otro reto que presentan. Y no quisiera, ya hablamos del tema del talento, que yo creo que ya con eso cerramos también, pero la transformación digital como un tema prioritario también se convierte en un reto. Si pudiésemos ampliar en esos tres reunidos, ¿de qué forma podríamos hacerlo, don Federico, perdón? No, gracias, Bernal. Es que los tres hay que unirlos, y eso es lo interesante del estudio. Precisamente los centros de servicios en Costa Rica se encuentran en una madurez importante y están listos para el siguiente paso, están listos para dar servicios de mayor valor. ¿Cómo los voy a dar? ¿O qué tipos de servicios voy a dar? Bueno, la transformación digital definitivamente es un tema que está como prioridad estratégica en la mayoría de los centros de servicios compartidos. ¿Y cómo lo voy a dar? Priorizando con mi talento, desarrollando el talento que yo tengo para que se prepare de la forma correcta y pueda soportar esos procesos. Y sé que estamos cortos de tiempo, pero se nos fue dos términos muy importantes, que es el upskilling y el reskilling de mi gente. ¿Qué significa? El upskilling significa que le enseño nuevas habilidades
a mis colaboradores, y el reskilling significa que si bien usted es un contador y sabe hacer de temas contables financieros, ahora lo voy a reclasificar, le voy a dar nuevas habilidades para que me haga temas de contabilidad, pero en un modelo digital, o como sería robótica para un proceso específico. Y eso los centros de servicios lo han entendido y lo están haciendo. Entonces, de la forma como englobamos los retos que vienen, para resumir un poquito, entonces sería dar servicios de mayor valor, priorizando con tecnología digital y con transformación digital y con la gente correcta, con los skills correctos para poder soportar estos procesos. Así es, así es. Y Federico Campos es quien ha estado con nosotros como socio de consultoría de Deloitte. Federico, quiero agradecerle por su tiempo, por habernos ilustrado y porque yo creo que al final de cuentas el Centro de Servicios Compartidos es algo que está en medio de nosotros, pero que muchas veces no le hemos dado como la atención necesaria para poder comprender de qué se trata y hacia dónde va. Que con eso quiero cerrar y para que usted también pueda cerrar en la participación en el programa. ¿Qué podemos esperar a futuro de la evolución, además de estos retos que ya pudimos elaborar? Nosotros en Deloitte estamos viendo cómo nuevas compañías están visitándonos porque quieren establecer sus centros de servicios acá en nuestro país. Antes o durante la pandemia, recuerdo muchas conversaciones que tenía yo con compañías en Estados Unidos que me decían, cuando pase la pandemia nos vemos, cuando pase la pandemia vemos. Bueno, ya tenemos la otra semana visitas y antes de que termine el año, otra visita de otra compañía. ¿Qué esperamos? Vienen más compañías, eso es lo bueno. Y las compañías que están aquí establecidas van a seguir dando procesos de mayor valor. Nuestra gente se va a entrenar en servicios de mayor valor y van a seguir creciendo. Ahora, para crecer, no necesariamente hay que crecer en infraestructura. Antes se pensaba, ok, si voy a traer más gente, necesito ver dónde lo siento. No necesariamente ya. Correcto. Puedo mantener la misma infraestructura y la gente trabaja de la casa. Eso es un punto a favor del país, porque usted sabe que a veces alquilar y todo esto es un poco caro, entonces dice, me aumentan los costos. No, sigo igual y aumento mi capacidad y hago un tipo de plan de unos días en la casa, un modelo híbrido, y otros días desde la oficina. Entonces, es un sector que solamente le vemos cosas buenas, va hacia adelante y más trabajo. Así que la responsabilidad es para usted y para todas las personas que somos parte de la fuerza laboral, en caso que esta sea una oportunidad que nos interesa, porque las oportunidades van a estar, como decía Federico, van a seguir creciendo y nos toca entonces prepararnos y actualizarnos en nuestro conocimiento y en dos áreas que creo que son las que concentran los dos requisitos de entrada, el idioma y los conocimientos financieros contables, podríamos decir, para poder ser parte de un centro de servicios. Federico, de nuevo, muchísimas gracias. A usted, Bernal, muchísimas gracias y un gusto haber conversado y haber estado en su programa. Y gracias también a ustedes que nos acompañan cada semana en esto que es Cercanos, donde seguimos aprendiendo, donde seguimos generando contenido útil de servicio y educativo y donde TD+ se ha puesto, podríamos decir, para entrar en otra de las grandes áreas de TD+, se ha puesto la 10 para que usted y yo podamos entonces estar siempre listos y listas ante las nuevas oportunidades que se nos presentan hacia una mejor calidad de vida. Será hasta la próxima. Chao.